Bueno, buenas tardes. Pues yo tenía la ilusión de que asistieran a esta conferencia el diputado general de Guipúzcoa y el alcalde, pero puesto que no ha podido ser, vamos a empezar. Hay veces que uno podría llegar a aceptar una invitación a dar una conferencia por mera vanidad, solo para que alguien como Fabián Rodríguez diga estas cosas tan amables sobre uno. Así pues, gracias a Fabián, gracias a Covite por invitarme y gracias a ustedes por estar ahí en un doble sentido. En tanto que asistentes a esta charla, como si no hubiera cosas más interesantes que hacer un viernes por la tarde, y también por estar ahí en un sentido metafórico, por el espacio moral que ocupan. Así pues, cuando me llamó Juncal en nombre de Covite para proponerme este encuentro, dije que sí, como era obligado, y la actualidad de aquellos días me llevó a la cabeza un par de ideas. La noticia más de actualidad en relación con el asunto era una entrevista que el 19 de febrero había publicado el diario Gara con el lehendakari Patxi López. Dijo muchas cosas notables, se manifestó a favor de la excarcelación de Otegi y no supo responder a la opción binaria que le planteó tramposamente el entrevistador al preguntarle si Argala era un terrorista o una víctima del terrorismo. Se lo planteó así: ¿Argala qué es, un terrorista o una víctima muerta en atentado? Y respondió el lehendakari: pues también puede ser considerada una víctima. Yo no hago equidistancia entre víctimas, pero cuando se asesina a alguien también es una víctima, porque en un sistema democrático quien tiene que actuar es siempre la justicia. He aquí una primera cuestión de interés envuelta en un ropaje falaz. Lamenté al leerlo que nuestro lehendakari no hubiera tenido un poco más de rapidez de reflejos. La mala voluntad no se la supongo en ningún caso. Para responder lo único que la razón le habría debido aconsejar como respuesta: Argala fue un terrorista que murió víctima de un atentado terrorista. También dijo otra cosa relacionada con la otra idea que me había venido a la cabeza. Recordemos que el acuerdo de Guernica, firmado el 25 de septiembre de 2010 por la izquierda abertzale, Aralar, EA, AB, Alternativa, es decir, por Batasuna y algunos tontos más o menos útiles, establece la necesidad de una solución democrática que se base en el respeto a todos los derechos de todas las personas y en el respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca. El mismo texto establece que tampoco debe haber vencedores y vencidos, porque una paz justa hace a todos vencedores frente al conflicto armado, la imposición y la discriminación. Ahora vamos al asunto más relevante, en mi opinión, de aquella entrevista. El lehendakari expuso la necesidad de un relato que avanzara con la verdad y definiera quién era el asesino y quién la víctima. Noble propósito, aunque yo creo que hay que ver el enunciado en relación con la práctica que se sigue. Oigan la pregunta del periodista y la respuesta textual del lehendakari: ¿estamos en condiciones de hacer ese relato? Preguntaba el periodista, creo que era un tal Iriondo, y la respuesta era: lo que no estamos en condiciones es de dejar de hacerlo. Si no, estaríamos definiendo una sociedad inmoral. ¿Alguien se puede imaginar, salvando todas las distancias, que después de la Alemania de Hitler se dijera que, como aquí cada uno tiene su relato o su parte, dejamos de hacer el relato de lo que significó el nazismo y el genocidio? Para mí, la sociedad que hiciera eso sería inmoral. No puedo estar más de acuerdo con la expresión textual del lehendakari en su integridad. Es absolutamente imposible construir un relato que no parta inequívocamente de la derrota del terrorismo. Y también estoy de acuerdo en que sería inmoral. Y aquí llegamos a la explicación del título de esta charla, que ya me ha destripado Fabián en términos irreprochables. Efectivamente, Stanley Kramer dirigió en 1961 una película sobre uno de los juicios de Nuremberg. Más concretamente, el proceso a los altos magistrados que fueron cómplices del nazismo en la aplicación de leyes injustas e inmorales. El título original, Juicio en Nuremberg, no debía de sonar muy bien en los oídos del régimen franquista en general y de los censores en particular. Esto era así muy probablemente porque Nuremberg
Fue la ciudad en que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial ajustaron las cuentas a los vencidos. Y lo hicieron allí precisamente porque era la ciudad emblemática del nazismo, el sitio donde celebraban sus congresos los nazis y donde Leni Riefenstahl rodaba aquellos documentales sobre los mismos. El triunfo de la voluntad era que por otra parte es una obra maestra del cine documental. El problema del título en castellano, lo ha dicho mi sagaz presentador, es la confusión de la copulativa con la disyuntiva, o por i. La cuestión no es en absoluto baladí. Confundir una conjunción con otra le ha costado al juez Garzón una condena por prevaricación y la expulsión de la carrera judicial. Donde el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria decía que no se podrán interceptar las comunicaciones de los internos, de los reclusos, con sus abogados, salvo por orden judicial y en los casos de terrorismo, Garzón quiso entender o, y claro, ahí empezó el lío. Puede que tenga razón Fabián, que o diera a entender que la cosa hubiera sido distinta si la guerra la hubieran ganado los otros, que tal fuera el significado. Yo discrepo un poquito, o le conviene más al propósito de la conferencia y del título que le puse, que se quería dar a entender más bien que si los nazis que se sentaban en el banquillo habían sido derrotados militarmente, quizá en el plano moral la cuestión era mucho más discutible. Bien, lo que allí quedaba claro era quiénes habían sido los vencedores, quiénes los vencidos, y que los papeles de unos y otros no eran intercambiables en modo alguno. A mí me gustaría que la respuesta de Pachi López, que les he leído, tuviera más correlato con los hechos, precisamente por esa razón, con ese objetivo, para que el relato sea nítido, claro, inconfundible. Veamos qué tiene que ver la paz, o esto que estamos viviendo y que merece este nombre, con las exigencias de legalización que se hacen para el partido más claramente heredero de Batasuna, Sortu. Los empujones que se han dado al Tribunal Supremo en este sentido, las peticiones de libertad para Otegi y las visitas del al dirigente batasuno de Guiguren y el obispo Uriarte. Ya que el Lehendakari ponía el ejemplo de la Alemania nazi, déjenme aportar dos notas que ayuden a comprender lo que quiero decir, lo erróneo de la invocación. También la Segunda Guerra Mundial terminó con una negociación. Se llamó capitulación sin condiciones. La paz era un gran objetivo para una Europa exhausta después de 6 años de guerra y de millones de muertos y de destrozo de ciudades enteras, qué duda cabe, pero solo si iba precedida de la derrota inequívoca del nazismo. El general en jefe de las tropas estadounidenses en Europa, Eisenhower, que después llegó a ser presidente de los Estados Unidos, se negó a ver al general en jefe de las tropas nazis, el general Joll, hasta que éste hubo firmado la rendición incondicional. Entonces entró en la sala y sin preámbulos, sin un good morning o un guten morgen, sin siquiera un triste y coloquial Kaisho, preguntó: ¿han entendido ustedes los términos de su rendición incondicional y están dispuestos a cumplirlos? Joll se levantó, se cuadró y asintió con la cabeza. Eso fue todo. Muy poco tiempo después, a finales de julio de 1945, se celebró la conferencia de Potsdam, cerca de Berlín, y allí se aprobó la política de desnazificación, cuyos objetivos de acabar con el partido nazi, sus instituciones, organizaciones, leyes y cualquier rastro de su influencia en la vida pública alemana habían sido aprobados unos meses antes en la conferencia de Yalta. Más allá de la escasa pertinencia de la comparación por la extraordinaria diferencia de grado en la magnitud de la tragedia que el nazismo supuso no solo para Alemania, ni siquiera para Europa, sino para la humanidad, volvamos ahora a la pregunta del Lehendakari. ¿Cree él que en Potsdam había alguien que propugnaba la legalización de alguna
marca blanca del Partido Nacional Socialista para que los derrotados pudieran presentarse a las elecciones. ETA y todo su entorno quieren difuminar la cuestión en torno a la disyuntiva, pero dejando eso al margen, hay que ser muy optimista para considerar que la situación de la cuestión en torno al terrorismo guarde siquiera un remoto parecido, una levísima analogía con el tratamiento que las democracias aplicaron al vencido régimen nazi, que puede sintetizarse en esas dos palabras: Nuremberg y desnazificación. Vencedores y vencidos, la copulativa, no la disyuntiva, salvando todas las distancias, pero también salvando todas las actitudes. Recordemos que el negacionismo, la negación del Holocausto, es un delito penado con cárcel en Alemania y otros 8 países de la Unión Europea. En España lo fue hasta 2007, año en que el Tribunal Constitucional despenalizó esta actitud, distinguiendo entre la justificación del genocidio, que sí sigue siendo delito, y la negación de la Shoah, que ha dejado de serlo. Alemania no ha renunciado a que el negacionismo sea delito en todos los países de la Unión Europea. ¿Por qué entonces el Lehendakari invoca como ejemplo la Alemania después de Hitler? Pues traten de imaginar a un gobernante alemán de los años 50 abogando por la excarcelación de cualquier dirigente nazi o pidiendo la flexibilización del régimen carcelario para los nazis condenados por los tribunales de justicia. Entre vencedores y vencidos no debe caber la disyuntiva ni la ambigüedad. Tampoco debe haberlas entre las víctimas y los asesinos. El entrevistador de Gara que preguntaba trataba de encorsetar a Argala. ¿Es una víctima o un victimario? Y ahí es donde habría que responder. Fue un terrorista que acabó siendo víctima de otros terroristas. ¿Qué es una víctima? ¿Qué es lo que la define como tal? El lenguaje al uso siempre me ha sorprendido por su tendencia al pleonasmo cada vez que he leído la expresión víctimas inocentes. Una redundancia que leemos en los periódicos y oímos en los discursos como la cosa más natural del mundo. Cambiemos uno de los elementos de la expresión. ¿Tendría sentido decir víctimas culpables o asesinos inocentes? No descuidemos la posibilidad, esto no es un disparate. Hace cosa de 10 años, el vicario de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Paola, presentó en rueda de prensa un libro que pretendía dejar clara la posición de los obispos vascos sobre la violencia. No hace falta un esfuerzo intelectual muy grande para llegar a pensar que nuestros prelados ante la violencia tienen idéntica actitud a la que mantenía hacia el pecado cierto párroco en el chiste del aldeano lacónico. No son partidarios. Explicaba Monseñor que en las palabras de los obispos hay siempre una condena puntual de todos los atentados injustos. Uno de los periodistas pensó que aquello era mera redundancia y preguntó al vicario si en su opinión había atentados justos. Y el interpelado respondió que sí, naturalmente. Por ejemplo, dijo, cuando la policía en el ejercicio legítimo de su poder detiene a una persona. Este es uno de los problemas del relato, que las palabras no sirven ya para expresar los conceptos y los conceptos no son más que carcasas a menudo que no contienen pensamiento, sino en el mejor de los casos, meros juegos intrascendentes de palabras. Es evidente que las fuerzas de seguridad no pueden cometer atentados justos, como no puede haber delitos ilegales, ni círculos cuadrados o pecados virtuosos. Lo que hacen al detener a un ciudadano en el ejercicio legítimo de su poder es aplicar la ley, por mucho que no lo entendiera Monseñor Pagola. Las víctimas, para serlo, no requieren especiales condiciones de idoneidad, ni unas virtudes especiales. Recuerdo que hace años Natividad Rodríguez, la viuda de Fernando Buesa, expresó esto de manera extraordinariamente precisa. Me parece que era en una entrevista, creo recordar que era en una entrevista en El Correo y salía en primera como titular un entrecomillado suyo. Mi marido no dio la vida por nada, se la quitaron. A las víctimas lo que las define es su propio ser y el odio de sus asesinos, que ni siquiera tiene por qué ser personal. De hecho, casi nunca lo es. ETA ha asesinado a 858 personas.
Las ha convertido en víctimas porque eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o de la Policía Autonómica, o del Ejército, por ser funcionarios de prisiones, o ser concejales o dirigentes de partidos no nacionalistas. También debió comprender el Lehendakari que el problema de ese relato, que él considera necesario con toda justicia, no es que la parte de la sociedad vasca que cree en la democracia proclame a coro que ETA está derrotada. Lo que hace falta es que la banda terrorista lo asuma y lo haga explícito, como el general Jodl ante Eisenhower en la anécdota que contaba hace unos momentos. La indefinición está presente en la autosatisfacción con la que se proclama urbi et orbi que ETA ha sido derrotada. No es que sea incierto, ojo. Es verdad que su estructura operativa ha sido debilitada extraordinariamente y que ese es un proceso que comenzó hace poco más o menos una década. Está a punto de salir a la calle el último libro de Florencio Domínguez, La agonía de ETA, que deja bastante claro este asunto. Florencio sostiene en él que durante la tregua de Lizarra, declarada en septiembre de 1998 y rota en noviembre de 1999, ETA se rearmó con la ayuda del IRA, lo que fue clave para la gran ofensiva terrorista que comenzó en enero de 2000 y se mantuvo a lo largo de 2000 y 2001, pero a costa de un gran esfuerzo que es frenado a partir de 2002 por las fuerzas de seguridad del Estado. En ese año comienza la derrota operativa y el declinar de la organización, que se ve incapaz de sostener el ritmo y el número de atentados, que ve cómo las detenciones aumentan, disminuye la moral de sus activistas y cunde la paranoia por la creencia, muchas veces fundamentada, de que están infiltrados por la policía. Estos son los hechos, pero la derrota, la existencia de vencedores y vencidos, pasa, como decía, porque los vencidos asuman su derrota, y no podemos desconocer que la banda terrorista ha mantenido en todo momento su voluntad de perpetuarse sin renunciar a sus aspiraciones de negociar con el Estado, al mismo tiempo que siguen la tarea de fortalecer políticamente a lo que ahora se llama la izquierda abertzale legalizada y acrecida en los últimos tiempos. Tal como recuerda Rogelio Alonso en un reciente artículo, el Estado contra ETA, entre la derrota policial y la victoria política, la superación de la confrontación armada y el cese definitivo de su actividad armada aparecían condicionadas a la satisfacción de determinadas demandas que dicho proceso de diálogo debería garantizar. Es decir, ETA desea negociar la situación de sus presos, pero también quiere mantener su presencia para tutelar la negociación entre sus representantes políticos y el Estado sobre sus objetivos tradicionales, territorialidad y autodeterminación. Este es el asunto. Desde el 19 de abril de 1995, ayer se cumplieron 17 años, en que ETA hizo pública su alternativa democrática para Euskal Herria, no hay un solo elemento de ETA de carácter doctrinal y a veces meramente reivindicativo que no contenga esa doble reclamación: autodeterminación y territorialidad, es decir, la independencia y Navarra. El terreno en el que define Rogelio el estado de la cuestión es el apropiado. ¿Es compatible la derrota policial del terrorismo con su victoria política? Pues sí, lo es, y basta con que nos hagamos los distraídos para que la cosa vaya a más. Es posible leer en estos momentos esforzadas reflexiones sobre el gran momento que vive la democracia y la libertad desde que ETA no mata. Me apresuraré a decir aquí mi propia perogrullada: yo también prefiero que ETA no asesine a que lo haga, faltaría más. Pero no podría darme por satisfecho con ello si no concurriera junto a esta circunstancia necesaria algunas otras que juntas integran la condición suficiente, a saber, disolución de la banda terrorista y entrega de las armas, condena del pasado de la organización y muy específicamente de los 858 asesinatos perpetrados en sus 53 años de existencia, reconocimiento de la culpa, reparación de daños y colaboración con las fuerzas de seguridad para prevenir
posibles atentados en el futuro y esclarecer, en lo posible, los 314 asesinatos del pasado que permanecen en la impunidad. El Código Penal, en su artículo 90.1, también exige la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos. A mí me parece bien que se considere eso como un indicio más de un pronóstico favorable a la reinserción, pero creo que no hay que sacralizar el perdón. En ningún caso la petición debe implicar ninguna obligación de respuesta favorable para las víctimas. Y aquí hay un ejemplo muy claro. En 1983, el Papa Juan Pablo II visitó al terrorista turco Ali Agca en la cárcel en la que cumplía condena por el atentado cometido contra el pontífice 2 años antes. Lo perdonó, pero no hizo la menor petición de que le fuera acortada ni siquiera un año la pena que se le impuso en la sentencia por aquel atentado. Hagan el ejercicio especulativo de ponerse a argumentar frente a alguien de la izquierda abertzale sobre la necesidad de que condenen el pasado de ETA, su práctica, sus asesinatos, la extorsión, los daños, el menoscabo de la libertad durante tantos años. Piensen, por ejemplo, es un requisito de la convivencia, ¿qué menos? Observen entonces la expresión de incredulidad de su hipotético antagonista y traten de hacer algo que siempre es interesante desde el punto de vista intelectual: meterse bajo su piel y tratar de razonar como él lo haría. Pero hombre, diría en primer lugar, ¿no nos echamos al monte para esto? Después de tanto trabajo y sufrimiento, no nos van a pedir ahora que nos vayamos de vacío. Habría argumentos de más peso. Durante mucho tiempo luchamos solos mientras el PNV aceptaba la reforma y la vía estatutaria que nosotros denunciamos desde el momento cero en solitario, esto es, desde el mismo referéndum del estatuto. Y ahora, cuando hasta el primer lehendakari de la vía estatutaria está con nosotros en Bildu y Amaiur, pobre Garaikoetxea, cuando el PNV se ha dado cuenta de su error y ha denunciado el estatuto para pasarse al campo del soberanismo, cuando el resultado de nuestra estrategia está a la vista en más de 1000 municipios vascos y navarros, incluyendo en la alcaldía de esta soberbia ciudad de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también están en nuestras manos, ¿pretenden que nos demos golpes de pecho y reconozcamos algún error? Nunca, ni ellos ni nosotros, habíamos imaginado que en 2012 iban a tener tanto poder en sus manos. Bueno, aquí hay que decir que sí, que en el cronograma escrito por Mikel Ancha, sí, decía que en 2012 iban a sacar 300.000 votos y pero yo creo que eran necesidades de propaganda que se dirigían para el consumo interno. Yo creo que nunca ellos habían llegado a creer en el exterior, desde luego no se me había pasado por la cabeza, y me imagino que a ninguno de los partidos democráticos lo había pensado. Por supuesto, no el PNV, que es que todavía no le llega la camisa al cuerpo, después de visto lo visto. Es muy difícil, por no decir imposible, que nadie condene el camino que le ha llevado al éxito. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntaban hace unos años dos grandes periodistas, Pacho Unzueta y José Luis Barbería, en el título de un libro, cuando esto estaba muy lejos de ser el esto que tenemos ahora. Bueno, pues a esto de ahora hemos llegado anteponiendo nuestro miedo a nuestras ganas de libertad, y esto ha sido posible asesinato a asesinato, que han ido infiltrando en la sociedad vasca el miedo y el desistimiento y las ganas de mirar a la pared. ¿Cómo pretendemos que condenen los crímenes si están en la base de su poder político? El terrorismo, y esto es una idea que tiene que estar muy clara, no es una psicopatía que lleve a sus adeptos a asesinar a sus semejantes porque encuentren en ello un placer de cualquier tipo. Lo hacen o lo que lo hagan por odio, porque las víctimas les caen mal. No, lo hacen sin cólera ni pasión, lo hacen para conseguir el poder, porque son totalitarios. La vida humana, la sangre, son para ellos algo meramente instrumental para alcanzar ese objetivo. Son pues perfectamente congruentes la derrota militar
y la victoria política, no solo en términos electorales. Lo de Aiete ha sido un extraordinario escaparate para ETA, en el que tuvo la máxima resonancia internacional y un efecto especular muy favorable a sus propósitos a los ojos de su público. Como escribía mi viejo amigo Rafa Aguirre en un artículo citado por Rogelio Alonso, esta colosal operación propagandística no era explicable sin la connivencia, al menos, del gobierno español, que deseaba apuntarse el tanto del fin de ETA. No se acabó con ETA, se acabó con su violencia, pero pagando un precio político al nacionalismo vasco más radical, que también se tradujo en un notable incremento del apoyo electoral y de su respetabilidad. A esta respetabilidad han aportado no poco las fuerzas democráticas, desde el nacionalismo no violento hasta el propio Lehendakari. Los emplazamientos al Tribunal Supremo y al Constitucional para la legalización de Sortu, Bildu y Amaiur han contribuido no poco a desculpabilizar al votante de las dos coaliciones citadas, y algo tendrá que ver con su éxito en las urnas. También han conseguido que la ley de partidos haya sido derogada en la práctica. El 14 de noviembre de 2004, fecha en la que se puso en marcha el proceso de paz, el llamado proceso de paz de 2006, Arnaldo Otegi comenzó su intervención con estas palabras: hoy, un portavoz ilegal de un partido ilegal celebra un acto ilegal. Era asombrosamente exacto, y lo hacía con varias complicidades. La del entonces alcalde de San Sebastián, que cedía un espacio municipal para perpetrar dicha ilegalidad, de la delegación del gobierno y también de la Fiscalía, por no proceder en consecuencia. Unos meses más tarde, tras las elecciones autonómicas de 2005 que permitieron a Batasuna presentarse bajo el disfraz del Partido Comunista de las Tierras Vascas, EHAK, y obtener 9 representantes en el Parlamento Vasco, Arnaldo Otegi volvió a insistir en la misma idea. Hemos superado la estrategia de la ilegalización. Volvía a ser un juicio exacto que al día de hoy sigue teniendo validez. Hoy no son solo los nacionalistas quienes se manifiestan contra la estrategia de ilegalización, ni los socialistas. Es que hasta el PP se revuelve airado cuando un partido tan pequeño, tan irrelevante desde el punto de vista parlamentario como UPyD, propone ilegalizar Bildu y Amaiur. Hoy, periodistas y medios de comunicación inequívocamente constitucionalistas escriben como si tal cosa que el tiempo, o el ciclo, por decirlo con un término que hemos importado también de ellos, de la ilegalización ha pasado, enterrando tácitamente la ley de partidos. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de sus actividades armadas, además de dirigir un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. Este es un asunto ya recurrente en relación con el terrorismo. Las palabras nunca quieren decir lo que aparentan. El cese definitivo y unilateral de las acciones terroristas adoptado por la banda no quiere decir lo que cualquiera puede interpretar de las propias palabras con que se formula. Es unilateral y es definitivo, pero eso no está reñido con que obligue a la otra parte a hacer determinadas cosas. Hoy, a propósito de la declaración de régimen abierto para un recluso de ETA en Anclares por parte del gobierno, instituciones penitenciarias, hemos vuelto a ver esto, ¿no? O sea, la exigencia por parte del nacionalismo y más concretamente de la izquierda abertzale de que, en fin, la pelota está en la otra parte, que es el gobierno al que le toca dar pasos. O sea, ¿qué quiere decir entonces unilateral? Dice, y es definitivo, pero eso quiere decir que está sujeto a determinadas condiciones sin las cuales no habrá paz. El juego de sobreentendidos no es nuevo, pero sí es muy notable que lo practiquen no solo los terroristas, sus cómplices y los comisionistas, sino también partidos que han estado inequívocamente contra el terrorismo.
y que están inequívocamente contra el terrorismo y que han pagado su tributo de sangre en las vidas de afiliados suyos. Quiero dejar aquí bien claro que no tengo ningún dato para afirmar que ahora se esté en un proceso como el que se vivió en 2006 tras la tregua de ETA de Lizarra, alto el fuego permanente se le llamó en aquella ocasión. No entiendan en consecuencia que quiero imputar al gobierno operaciones oscuras, aunque sí señalaré lo que me parece algún error en el tratamiento del problema terrorista. Si echamos la vista atrás para examinar cualquiera de los procesos negociadores que han llevado a cabo los gobiernos de la democracia, todos los gobiernos de la democracia con el terrorismo etarra, observaremos algunos rasgos comunes a todos ellos. El primero es que todas las negociaciones entre el gobierno, cualquiera de ellos, y ETA han estado animados por la misma lógica en ambas partes. El gobierno procuraba asestar el mayor número de golpes policiales a la banda para ofrecer después la posibilidad de un diálogo cuando ésta estuviera más debilitada. Se decía diálogo tratando de establecer sutiles diferencias entre este concepto y el de la negociación. Por parte de la negociación terrorista había el comportamiento, la estrategia simétrica. Se trataba de proceder a la mayor acumulación de fuerzas posible, delicado eufemismo con el que se quería decir el mayor número de asesinatos para convencer al gobierno de la necesidad de negociar. Ha habido procesos que han arrancado en posición de debilidad de la banda, ejemplo palmario de los cuales fue el llamado proceso de paz de Zapatero. Ha habido otros que han arrancado después de asesinatos múltiples de ETA, ejemplo, las conversaciones de Argel, que tuvieron un periodo preparativo que duró varios años para celebrarse finalmente en enero de 1989. Hay que recordar, por ejemplo, que el 19 de junio de 1987 se produjo la matanza de Hipercor. En agosto de ese mismo año, es decir, 2 meses y pico después, los policías Ballesteros y Martínez Torres viajaron a Argel para entrevistarse con Anchón Echeveste. En septiembre, un mes después, viajó a la capital argelina un interlocutor político por exigencia de Echeveste, el delegado del gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga. El 11 de diciembre de aquel mismo año se produjo el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza con el balance de 11 personas muertas, 5 de ellas niños. Menos de 2 meses después, el 20 de febrero, se materializaba un encuentro entre Julen Elgorriaga y Anchón Echeveste para seguir profundizando en el diálogo. El primero pidió una tregua indefinida. ETA, por boca de su interlocutor Echeveste, se negó y 4 días después secuestró a Emiliano Revilla. Todo esto sigue así aproximadamente, hay unos meses de corte, pero sigue después en el año 88 y por fin, como he dicho, en enero de 1989 ETA declara una tregua de 3 meses y tienen lugar las conversaciones de Argel. Pero lo que pasa siempre es que una vez sentados a la mesa de negociación, la lógica del proceso recordaba un poco la escena de la barbería en la película de Chaplin, El gran dictador, donde Hinkel y Napoloni, personajes que caricaturizaban a Hitler y Mussolini, se sentaban en 2 sillones de barbero mientras hablaban. Uno de ellos, no recuerdo quién, acciona la manivela y eleva el nivel de su sillón para quedar por encima de su interlocutor. Este hace lo propio, lo que motiva unas vueltas más del otro y así sucesivamente. Es que el primer efecto que produce siempre una negociación es el aumento de la legitimidad de la organización terrorista. Vayamos a otro aspecto del asunto, que he tocado tangencialmente al hablar de la distinción entre diálogo y negociación. Era una convención aceptada durante los gobiernos socialistas ese distingo que llevaba a otro íntimamente emparentado con él. Era el que separaba la negociación política del acuerdo sobre el destino de los terroristas y eventuales medidas de gracia para ellos a cambio del final de la violencia. Es lo que se ha llamado siempre paz por presos.
Se podía tratar con ETA y pactar los temas relacionados con los presos, pero no aquellas cuestiones que afectaban a la soberanía nacional, asuntos que solo podían ser decididos por los ciudadanos en las urnas. El paradigma de esta concepción de las cosas fue la negociación con ETA político-militar que se desarrolló en los tiempos finales de UCD entre el ministro del Interior y rematada ya con el gobierno del PSOE, entre el ministro del Interior, Juan José Rosón, ya fallecido, y los también desaparecidos Juan Mario Andrés y Mario Neitía. Yo también creí, y he creído durante mucho tiempo, que aquel había sido un proceso ejemplar, y en cierto modo, solo en cierto modo lo fue. Dejó clara al menos una cuestión para valorar las ganas de poner fin a su actividad por parte de una organización terrorista, no como ahora que basta su mero enunciado, basta su palabra para que todo el mundo crea que eso es el oráculo de Dios. Y este es un signo que yo le he oído a un buen conocedor de aquel proceso, que es nuestro amigo Teo Uriarte. Y viene a formularse más o menos como sigue. Se reconoce que una banda terrorista quiere tirar la toalla cuando llama al Ministerio del Interior para anunciar que lo deja, sin poner sobre la mesa ninguna condición política para ello, solamente cuestiones relativas a sus presos. Que se me ha ido el santo al cielo y Esto bastaba para saber que ETA militar estaba en otro asunto. Pero vayamos al error en la negociación del fin de los polimilis. ¿Quién ha dicho que la excarcelación de los presos y las medidas de indulto no son políticas? Claro que lo son, y de una manera evidente. Y traen consigo otras más ocultas y no menos desasosegantes. En aquel proceso tan ejemplar hubo muchas connivencias. Periodistas que callamos cosas para no poner en peligro el proceso y jueces que prevaricaron con la misma sanísima intención. Manchar la toga con el polvo del camino no fue un invento del fiscal general Conde Pumpido en 2006. Voy a poner un ejemplo, mejor dicho dos. Cuando los últimos polimilis volvieron, tuvieron que hacer el paripé en la Audiencia Nacional. Uno de ellos, cuyo nombre no daré, compareció ante el juez que le hizo las preguntas de rigor y entre ellas esta. Diga si es cierto que usted, en compañía de tal y tal, procedió a atracar tal día el banco tal del que se llevaron tantos millones de pesetas, a los que el ya exterrorista afirmó, sí, es cierto. El juez se volvió entonces hacia el secretario y dijo, aquí, evidentemente, ha querido decir que no. Hubo otras consecuencias de las que voy a contar otro ejemplo. Durante el verano de 2005, la Fundación de Víctimas del Terrorismo propuso realizar un vídeo que había de ser Corazones de Hielo. Maite Pagaza me llamó para participar en un brainstorming, bueno, sin exagerar, una pequeña tormenta de ideas en un vaso de agua con el director del documental, que iba a ser Jorge Martínez Reverte. En aquella reunión, que se celebró un domingo de julio en el Hotel Ercilla, tuve la ocasión de conocer a un tipo estupendo que se llama Ángel Altuna, cuyo padre, Basilio Altuna, capitán de la Policía Nacional, había sido asesinado por ETA político-militar en septiembre de 1980. Y me dijo una cosa que me desconcertó y me conmovió y me hizo plantearme el error en el que yo había vivido a este respecto. Al poco tiempo del asesinato de mi padre, empezaron las negociaciones entre Euskadiko Ezkerra y el gobierno, y el atentado dejó de investigarse. Al día de hoy, sigue sin esclarecimiento policial. Esa es la cuestión. Más de una tercera parte de los asesinatos cometidos por la banda, 314, siguen sin esclarecer, lo que constituye un agravio para las víctimas en la cuádruple reivindicación que exponen frente a los terroristas, al gobierno y a la opinión pública. Verdad, memoria, dignidad y justicia. Cada uno de esos asesinatos sin esclarecer y por tanto sin que los culpables se hayan respondido por ello es una afrenta a esos cuatro conceptos que forman la divisa de las víctimas. Bueno, el pasado 12 de marzo
El ministro del Interior declaraba en Burgo de Asma con motivo de... Voy a señalar otro o sea, como el lenguaje muchas veces es tan confuso que no hay manera de saber de qué estamos hablando cada vez. Y entonces, el 12 de marzo, el ministro del Interior declaraba en Burgo de Osma, con motivo de la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que apoyaría, impulsaría y promovería en el marco de la ley penitenciaria lo que ha venido llamándose la vía Nanclares, que la impulsamos y promovemos porque es legal y es la que más se adecúa al espíritu de la Constitución. Es público y notorio que la llamada vía Nanclares es ya una vía muerta. Desde el 20 de octubre no hay reclusos que se hayan acogido a ella, y así parecía pensarlo también el ministro, porque 8 días después de las declaraciones que acabo de citarles, el mismo ministro dijo que su departamento apuesta por la vía Nanclares, si bien ha admitido, decía el despacho de EFE, que desde el anuncio del cese definitivo de la violencia, esa vía ha quedado en suspenso, porque se les ha generado a los presos de ETA unas expectativas falsas de que van a ser acercados con carácter general al País Vasco sin pagar ningún peaje. Pues esa es la dificultad del asunto. Es lógico, a ver por qué va a tener que arrepentirse ningún terrorista de nada a título individual si todo el mundo o mucha gente le explica que va a poder volver a su pueblo como un héroe colectivo. Siempre ha pasado lo mismo. La repetición de la tragedia como farsa que dijo Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Recuerden cuando, sin vía Nanclares, Paquito y 5 compinches suyos escribieron en el verano del 2004 una carta a ETA diciendo que la lucha armada ya no funcionaba, que más valía dejarlo. No es el espejo retrovisor que se ha roto, es el motor, la lucha armada, lo que no funciona. Así no va a haber ningún gobierno que quiera negociar con nosotros. ¿Recuerdan la expresión? En aquel mismo verano, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en presencia del juez Baltasar Garzón, dijo en el Escorial que él tenía una agenda progresista para el fin de ETA. Y unos meses más tarde aceptaba la invitación al proceso que abrió Arnaldo el 14 de noviembre en Anoeta. Los terroristas abajo firmantes de la Carta del Verano se miraron al espejo y este les devolvió la imagen de unos gilipollas. Se retractaron, aunque ya era tarde. La banda les había expulsado por su poca fe. Esta es la historia de cómo se derrotó en aquel proceso a un sector de ETA que era precisamente el que se había rendido. Voy a terminar ya. ETA es perfectamente consciente de su derrota armada. Cherokee lo analizaba así a comienzos de 2008. Siendo todos estos factores una realidad objetiva, el declive que vino a partir de 2001 era lógico. Si no se tienen en cuenta esos factores a la hora de realizar un análisis y tomar decisiones, el declive es imparable. No ha sido algo coyuntural, no ha sido una mala racha. Si se continúa igual, no se puede dar la vuelta a la situación, sino que ésta puede ir a peor. La derrota de los pistoleros no debería ir acompañada del triunfo de su causa, ni siquiera del empate, que es la de quienes les excusaron, apoyaron, jalearon y justificaron en sus crímenes. ¿Cuál es entonces el papel y la situación de las víctimas ante el nuevo escenario? Por decirlo con un sintagma que han popularizado también ellos y que nos han contagiado. Es cierto que el futuro no está escrito y que tal vez pudiéramos confiar en su capacidad de gestión. Quizá lo que los donostiarras no han hecho por un principio moral, dejar de votarles, lo hagan por la sensación de ridículo que les produzca la gestión municipal de las basuras por parte de Bildu. Las víctimas saben que la paz sin derrota política de los terroristas, de sus ideas, de su trayectoria y de su proyecto es el empate de Azkoitia, que según imagino es un modelo que no resulta demasiado lejano a Eguiguren. La experiencia de Pilar Elías, a la que está por aquí, de tener en los bajos de su casa la cristalería del asesino de su marido, cuya mujer se quejaba además de la impertinencia de la víctima por sostenerle la mirada, por no renunciar a su dignidad. Es que esta señora no tiene ninguna humildad.
¿Qué se puede hacer? No cabe un quid pro quo, como no cabía en el caso del nazismo, que hemos comentado largamente. Como decía un amigo mío hace ya una década en el desconcierto que supuso la era Ibarretxe, ante todo, no rendirse. Está claro que no son buenos tiempos, pero tampoco hay margen de maniobra. No he creído nunca que sean las víctimas quienes deban dirigir la política antiterrorista, pero sí he estado siempre seguro que cuando la política no da satisfacción a las víctimas, cuando se empeña en que el fin primordial de la justicia es la reinserción de los delincuentes y se relativiza el pago por lo que han hecho y el resarcimiento moral a las víctimas, la justicia deja de ser justicia con mayúsculas. Las víctimas deben seguir en su reivindicación, verdad, memoria, dignidad y justicia. Porque la paz es un concepto tramposo. Cuando lleguen a casa, moléstense en consultar el diccionario de la Real Academia y verán que tiene 9 acepciones del término paz, ninguna de las cuales vale para el caso que nos ocupa. Durante el llamado proceso de paz de 2006, los partidarios contaban 2 meses, 3 años sin muertos. Decían esperanzados al comienzo de aquel verano de 2006, lo que fue desarbolado por la gran Pilar Ruiz Albisu con la verdad íntima e incontestable de las víctimas. Yo llevo 3 años con uno. Queremos verdad, memoria, dignidad y justicia, y es que no podemos relajar ninguno de esos conceptos. Queremos que se esclarezcan los asesinatos no aclarados y criticaremos que el gobierno conceda beneficios a los reclusos que no colaboren con las fuerzas de seguridad en ello. No queremos que los políticos caigan en la tentación que señalaba Joseba Arregui de gobernar no ya como si ETA no existiera, sino como si ETA nunca hubiera existido. Porque esta es una historia inicua de víctimas y asesinos y debe terminar como el título de la película de Kramer que les he propuesto y como la propia historia del nazismo, con vencedores y vencidos. Nada más.